Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En las últimas semanas hemos asistido a una serie de protestas pro-palestinas en distintas universidades de todo el mundo, lo que comenzó como una concentración y acampada de los estudiantes de la Universidad de Columbia de Nueva York se ha convertido en un movimiento internacional que está dando mucho que hablar. Estas protestas han abierto una brecha en la opinión pública respecto a la cuestión palestina y está deteriorando enormemente el prestigio internacional de Israel. Así que en este vídeo quiero analizar estas protestas pro-palestinas y sacar las conclusiones pertinentes para poder entender lo que realmente está pasando en el centro imperialista respecto a la cuestión palestina. Así que vamos con el vídeo, Replaneta. ¡Comenzamos! Para entender las protestas pro-palestinas que se están dando en distintas universidades de todo el mundo, primero os voy a hablar sobre cómo empezaron, es decir, sobre el origen. Pues todo comenzó el 17 de abril, cuando varios estudiantes de la Universidad de Columbia de Nueva York acamparon dentro del campus, estableciendo un campamento con alrededor de 50 tiendas de campaña. Este campamento lo llamaron Campamento de Solidaridad con Gaza y empezaron a exigir que la universidad venda todas sus inversiones de empresas tanto nacionales como internacionales que estuvieran relacionadas con el sionismo o Israel. También exigieron el aumento en la transparencia en torno a las inversiones para que los estudiantes sepan cómo se están utilizando los fondos de la universidad. También, lógicamente, exigían el alto el fuego inmediato y la condena por parte de la universidad de las acciones israelíes en Gaza. Y, bueno, la primera reacción de la universidad fue permitir que la policía de Nueva York irrumpiera en el campus para desmantelar el campamento y detener a los estudiantes. Lejos de detener todas estas acciones pro-palestinas, al día siguiente, otros estudiantes procedieron a levantar un nuevo campamento dentro del campus y mantuvieron las mismas reivindicaciones. En esta segunda ocasión, sí forzaron a las autoridades de la universidad a entablar unas conversaciones y no llegaron absolutamente a nada, no hubo ningún acuerdo, de modo que los estudiantes ocuparon el Hamilton Hall, que es uno de los edificios administrativos y académicos más importantes del campus. Esto provocó nuevamente una redada policial que desmanteló el campamento y detuvo alrededor de 100 estudiantes. Pero esto tampoco detuvo las protestas pro-palestinas, porque con el paso de los días, en la Universidad de Columbia de Nueva York, otros estudiantes decidieron seguir el ejemplo y acamparon dentro del campus y crearon un nuevo campamento de solidaridad con Gaza. Y no solamente eso, sino que al ver la represión que desató la policía de Nueva York, este movimiento, estos campamentos en favor de Palestina, se extendieron por distintas universidades de Estados Unidos. Lógicamente, primero se extendieron por la costa este y después por todo el país. Y para finales de abril había alrededor de 40 campamentos en distintos campus del país. Esto es muy importante porque demuestra cómo se ha contagiado rápidamente a los estudiantes en favor de la causa palestina. Esto demuestra la conciencia internacionalista de las nuevas generaciones de Estados Unidos. Bien, que ya sabemos cuán decadente es la sociedad de Estados Unidos. Todos sabemos cómo las élites de Estados Unidos, cómo la clase dominante ha alienado enormemente a toda la población. Pero parece ser que hay un nicho que está despertando gracias a la causa palestina, gracias al antisionismo. Y eso se puede ver en todas estas protestas que ha generado un enorme malestar entre las élites sionistas de Estados Unidos. Pues ya os he dicho,
los campamentos se extendieron por 40 campus del país. O sea, empezó a convertirse en un movimiento bastante importante dentro de Estados Unidos. Pues entre el 25 y el 27 de abril hubo una represión generalizada en contra de los estudiantes. Y parece que el gobierno estadounidense y los distintos estados no han aprendido absolutamente nada. Porque la represión no ha acabado con las protestas, no ha acabado con los campamentos, lo único que ha hecho es extenderlo. Es lo que ha hecho la represión, porque en muchos casos, como ya ha pasado en distintas protestas, la represión reafirma a los protestantes en su causa. Y que se haya extendido a lo largo y ancho de Estados Unidos demuestra que ni Biden ni los distintos jefes de los estados de Estados Unidos han aprendido absolutamente nada. No han aprendido nada. Y, además, para solidarizarse con los estudiantes estadounidenses, pues se han esparcido, se han creado distintos campamentos en diferentes universidades de todo el mundo. O sea, ya ha trascendido las fronteras de Estados Unidos. Ya hay campamentos en Londres, en Francia, en España, en distintos países árabes, en Alemania, que es precisamente lo que no querían las élites sionistas, que es precisamente lo que no quería Israel. Pero todo lo que esté llevando a cabo Israel en Gaza, bueno, la Palestina ocupada en general, ya es insostenible. La gente ya está harta. Ya la manipulación mediática del sionismo no funciona. En los primeros meses, post 7 de octubre, sí funcionaba, pero ya no funciona porque ya solamente la supuesta causa de que Israel tiene derecho a defenderse no se lo cree nadie. E Israel se está aislando en el ámbito internacional. Se está convirtiendo en un estado paria. Y las nuevas generaciones están respondiendo ante todo el genocidio que está llevando a cabo Israel en contra de los palestinos. Y estudiantes de distintos países del mundo han decidido seguir el camino de los estudiantes de Estados Unidos y han acampado en sus campos exigiendo prácticamente las mismas reivindicaciones. Bien, lógicamente la intensidad de las protestas varían de un campus a otro y, como no, de un país a otro. Pero lo importante aquí es cómo se ha extendido este movimiento en favor de Palestina. Yo lo he dicho muchas veces, el sionismo tendrá el apoyo de las élites financieras del gran capital, pero es que el pueblo palestino tiene el apoyo de la clase trabajadora y de las masas populares de todo el mundo. Y se puede ver con estas acciones, se puede ver con estas protestas. Y por mucho que los sionistas se quejen, no van a poder parar este movimiento popular, porque cada vez está tomando un carácter más antiimperialista y más antisionista, que favorece a la causa de los pueblos. Y como no, en este caso concreto, a la causa palestina. Y, como no, el sionismo ha tachado estas protestas de protestas antisemitas, cuando lo que omite es que hay incluso judíos protestando en favor de Palestina. También son antisemitas todos esos judíos, ¿no? O sea, lo peor que ha hecho el sionismo en estos últimos meses es desvirtuar el término antisemita, vaciarlo de su contenido. El sionismo ha conseguido que el término antisemita ya no signifique nada. Cualquier cosa que vaya en contra de los intereses sionistas es antisemita. Cualquier condena de las acciones de Israel es antisemita. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente ya no toma en serio. Y esto es un verdadero error. Despojar al antisemitismo de su verdadero significado es un error. Porque luego los que lo pagarán realmente serán los judíos. Y esto lo está haciendo el sionismo. No lo está haciendo los nazis, ni los fascistas, ni nadie. Lo está haciendo el propio sionismo. Porque instrumentaliza el antisemitismo a su favor. Y es un absurdo
tachar de antisemita estas protestas cuando realmente lo que están pidiendo es que se pare con este genocidio. Se están solidarizando en el centro, en el hegemón del imperialismo que es Estados Unidos. Bien, y para entender de qué van todas estas protestas, pues lo importante es analizar las demandas. Bien, y las demandas varían de un país a otro, pero bueno, yo os voy a hablar de las demandas generales que son compartidas por la mayoría de los estudiantes. Bueno, una demanda es la desinversión total. Como os he dicho antes, los estudiantes de Estados Unidos han exigido que sus universidades desinviertan de grandes multinacionales que tienen lazos comerciales con Israel, por ende, que ayudan a la colonización sionista de Palestina. La exigencia de la desinversión ha ido más allá de las universidades e incluso se ha exigido a los propios estados y al gobierno estadounidense que desinviertan de grandes multinacionales y demás empresas que favorecen a Israel. Otra demanda es el boicot a las empresas que hacen negocios con Israel, porque los estudiantes han insistido en la necesidad de no comprar productos, mercancías a empresas que hacen negocios o que tienen lazos comerciales con Israel, porque esto favorece a la causa sionista. Y si se hace boicot a estos productos, a estas mercancías, estas multinacionales se pensarán 2 veces antes de hacer negocios con Israel. Bien, estas dos demandas, lógicamente, van acorde al trabajo del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones que lleva trabajando en todas estas acciones desde el 2005. Y es muy importante apoyar este movimiento porque ha demostrado ser efectivo y ha dañado económicamente a Israel. Otra demanda es el alto al fuego inmediato. Los estudiantes han exigido un alto al fuego inmediato, pero esto no se lo han sacado de la chistera, esto no surge del vacío, sino que los estudiantes han decidido exigir que se ponga en marcha aquello que se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de marzo, porque recordad que el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución pidiendo el alto al fuego inmediato en Gaza, que incluso Estados Unidos no aplicó su derecho a voto, se abstuvo permitiendo que esa resolución saliera adelante. Y aún no se ha implantado un alto al fuego inmediato. Bien. Y otra de las demandas es la amnistía para los detenidos. Lógicamente, esta demanda no era una demanda original, no era una de las demandas iniciales de los estudiantes, pero a raíz de la represión que se ha desatado, en el que hemos visto incluso mandando furgones policiales armados hasta los dientes, pues la amnistía para los estudiantes y profesores, repito, profesores, porque también ha habido profesores que se han solidarizado y se han concentrado en esos campamentos, pues exigen la amnistía. Porque además ya van al menos 2.500 estudiantes detenidos, que se están jugando su carrera universitaria y algunos profesores se están jugando incluso su puesto de trabajo. Bien, pues lo que se pide es la amnistía y que se eche para atrás todos los procedimientos legales en contra de estos protestantes. Todo esto es muy importante porque además ha generado una enorme brecha dentro de Estados Unidos. Y es muy importante que sea en Estados Unidos porque es prácticamente el hegemón del imperialismo. Y también hemos visto cómo algunos campamentos han sido acosados por sionistas. Bien, que justamente estos sionistas, muy amables ellos, muy pacíficos ellos, han demostrado su verdadera cara, que son unos verdaderos vándalos, poniendo audios de niños llorando, echándoles fuegos artificiales dentro del campamento para desalojarlos, o sea, literalmente haciendo el trabajo sucio a la policía. En algunos casos incluso con el beneplácito de la policía, lo que demuestra quién actúa impunemente en Estados Unidos, bueno, y en muchos países de Occidente, que son los sionistas, que son unos verdaderos vándalos, y son los niños mimados del imperialismo. Porque eso se puede ver también en las redes sociales. Todas sus mentiras se viralizan, porque viven de la mentira, porque el sionismo es una mentira, y todos los mitos fundacionales de Israel son mentira. Y esto
les arde por dentro, que la gente ya no se trague sus mentiras, que la gente lleva a cabo este tipo de acciones para protestar en contra del genocidio que está llevando a cabo el Estado sionista de Israel, les duele, porque sabe que el fin de estos privilegios está cada vez más cerca. Y como no, para eso sacan siempre la bandera del antisemitismo para desprestigiar, pero ya no cuela sionistas. Y pronto os quedaréis sin el paraguas de vuestro papaíto Estados Unidos. Y bueno, dicho todo esto, hay que hacer un análisis de las protestas pro-palestinas. Bien, porque no hay que pasar al campo de la condena total de las protestas ni tampoco a la romantización. Lo que hay que hacer es un análisis materialista de estas protestas pro-palestinas. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué las protestas pro-palestinas se han dado en Estados Unidos y no en otro país más afín a la causa palestina o más permeable a la causa palestina, ¿no? Porque se ha dado en Estados Unidos, un país en el que el sionismo tiene un poder enorme, en el que los lobbies sionistas y pro-israelíes condicionan enormemente la toma de decisiones políticas de distintos mandatarios estadounidenses. Bien, eso es la primera pregunta que debemos hacernos. Pues tened en cuenta que Estados Unidos, pese a estar actualmente en decadencia, tanto política, social como económica, sigue siendo el hegemón imperialista. Es la principal potencia imperialista del mundo y ejerce su dominio en todo el globo. Pero este dominio no se ejerce únicamente por la fuerza. Este dominio también se puede utilizar de maneras no violentas. Bien, y, por ejemplo, el dominio estadounidense, sobre todo sobre Occidente, también lo ha realizado mediante el condicionamiento de la opinión pública y el control de la política nacional de distintos países. Bien, tened en cuenta una cosa. Dentro de la hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci, también se libra una pugna interburguesa feroz para imponer una línea política, cultural y social más adecuada a los tiempos en los que estamos viviendo. Y claramente la hegemonía cultural es la hegemonía de la clase dominante, es la hegemonía de la clase burguesa, pero eso no significa que la burguesía venda, difunda una única línea ideológica, política, cultural y social. Hay una pugna interburguesa por imponer sus distintas líneas y hoy la lucha que se está librando dentro de esa hegemonía cultural burguesa se puede ver en la lucha posmodernismo, antiposmodernismo, progresismo contra antiprogresismo, cosmopolitismo contra reafirmación nacionalista. Esa es la pugna interburguesa existente dentro de la hegemonía cultural burguesa y ahí se mueve ese condicionamiento de la opinión pública, sobre todo en Occidente. Y nadie va a dudar que la tendencia dominante hoy, y bueno, desde hace algunos años, es la del progresismo, la del posmodernismo, la del cosmopolitismo, porque esta tendencia ha demostrado ser la envoltura político, social y cultural más adecuada a los tiempos en los que estamos viviendo, a la fase del desarrollo en la que nos encontramos. Ahora bien, esta tendencia camina sobre una delgada y frágil línea que puede romperse en cualquier momento, porque se viste de izquierdismo, abraza las luchas parciales y pretende superar el nacionalismo con el cosmopolitismo en esta nueva fase del desarrollo del capitalismo. Bien, en esta nueva fase en el que el mercado internacional se globaliza enormemente, en el que se intenta superar incluso los estados-nación por organizaciones supranacionales más grandes y para ello necesitan una envoltura político, social y cultural más adecuada para todo este proceso. Y el posmodernismo, progresismo y cosmopolitismo ha resultado ser esa envoltura político-social, pero esto a su vez genera una reacción, que es el antiposmo, el antiprogre, el nacionalista. Bien, y durante los próximos años, esta lucha va a ser lo que va a mover esa hegemonía cultural burguesa. Pero repito, toda esta lucha
se libra dentro del marco capitalista, dentro del marco burgués. En ningún momento es revolucionario ser antiprogre, ni en ningún momento es revolucionario ser un progre. Son las dos caras de la misma moneda, como lo he explicado en más de una ocasión. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que esta nueva tendencia izquierdista puede entrar en contradicción incluso con los intereses geopolíticos del imperialismo occidental. ¿Por qué? Porque se acaban poniendo en primer plano las luchas parciales, y algunas luchas parciales llegan a adquirir tal grado de concienciación, entre comillas, que puede golpear incluso los intereses geopolíticos, y eso mismo está ocurriendo con la causa palestina. Pero vamos poco a poco. Michel Cuscart ya explicó que precisamente son los estudiantes, los miembros de la pequeña burguesía, la aristocracia obrera, los sujetos en los que inciden aquellos intelectuales orgánicos de los que hablaba Gramsci. ¿Bien? Y no estoy hablando de estudiantes, pequeña burguesía o aristocracia obrera en términos negativos. Simplemente estoy hablando que este sector social, este estamento social, es el más permeable, es en el que los intelectuales orgánicos inciden para poder imponer la hegemonía cultural de una clase dominante, y en este caso concreto imponer una tendencia concreta de la hegemonía cultural burguesa. Bien, de esta manera, años de condicionamiento de las nuevas generaciones en estas ideas izquierdistas que os he hablado antes, y sobre todo la causa palestina ha entrado dentro de este pack ideológico político social, de esta nueva tendencia, ha llegado a entrar en contradicción con los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense y, cómo no, del sionismo, que es apoyado por todo el centro imperialista. ¿Y cómo se ha abierto paso esta contradicción? Con el estallido de las protestas pro-palestinas en la mayoría de las universidades. Y no es de extrañar que hayan sido los estudiantes, porque son precisamente los más permeables a estas nuevas tendencias, y son a los que inciden los intelectuales orgánicos de los que ya hablaba Gramsci. Todas estas manifestaciones han creado una ruptura dentro de la hegemonía cultural burguesa y sobre todo del hegemón del imperialismo, que es Estados Unidos. Pero, más importante aún, es que ha desenmascarado completamente la falsa libertad y la democracia de la que tanto hace gala Estados Unidos. Bien, pero las protestas tienen un claro límite, y es que no salir del ámbito universitario no podrán transformarse en un verdadero movimiento popular que fuerce la política exterior de su gobierno. Claramente, esto también entra dentro de un marco capitalista, eso me lo puede decir cualquiera, es cierto. Pero, en primera instancia, si estos movimientos se limitan en el campus, se limitan al mundo de la universidad, no va a hacer que el resto de la ciudadanía se convenza de la necesidad de combatir el sionismo, de defender la causa palestina. Ya sé que es muy fácil decir todo esto, pero hay que decirlo. Como ya lo dijo Lenin en el Qué hacer, cuando hizo sus críticas constructivas, ojo, que es lo que estoy haciendo yo, pues Lenin ya lo hizo a aquellos que salían a las calles, que maximizaban el practicismo en su momento. Y esto también se ve que uno de los resultados es que Biden ya ha dicho que no va a cambiar la postura del gobierno respecto a Israel. Y eso que además Biden sabe que este año hay elecciones, pero sabe también que Trump ha condenado las protestas, porque tanto Biden como el propio Trump, ambos son financiados por el sionismo, ambos apoyan el sionismo, ambos apoyan a Israel. Y por eso mismo Biden, pese que ve que las nuevas generaciones pueden quitar su voto, sabe perfectamente que esos votos tampoco van a ir a Trump, porque Trump también ha condenado estas protestas. Entonces, estos límites se ven muy claro y tienen que hacer todo lo posible para avanzar, para desarrollarse, para ir más allá
y extenderse sobre el resto de la sociedad estadounidense. No es mi intención criticar a los estudiantes, para nada. Creo que es muy importante lo que están haciendo. Me solidarizo con ellos. Asumo y comparto las reivindicaciones que han plasmado en distintos manifiestos que han publicado. Pero los comunistas sí tenemos la misión de ser autocríticos y tenemos que recalcar también los límites de estas protestas, porque también si vamos a algunas de las exigencias de estos protestantes, nos daremos cuenta que en esas mismas reivindicaciones también existen ciertos límites, porque no se va más allá de la desinversión y el boicot, no se va más allá del alto el fuego inmediato, no se va más allá de la solución de 2 estados. Y ahí se ven los límites que pueden llegar a tener algunos de los estudiantes que están protestando en favor de Palestina y en contra del sionismo. Hay que apoyar a estas protestas y hay que enfatizar en que tienen que extenderse al resto de la sociedad para que el pueblo palestino tenga realmente el apoyo de todas las masas populares y trabajadoras de todo el mundo. Así que, bueno, camaradas, mucho apoyo a todos los estudiantes que están ahí, que han acampado en distintos campus de diferentes países del mundo, y os mando un abrazo muy muy grande a todos y seguir en la lucha. Así que, bueno, camaradas, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, camaradas.